Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos un día más estudiando la palabra de Dios y el día de hoy nos toca estudiar el libro de Hechos. Y estoy acá junto a mi hermano Jonathan. Hermano Jonathan. Pastor, qué bendición poder estar compartiendo un día más la enseñanza, la escritura y profundizar en los conocimientos bíblicos. Amén. Hemos tenido muy buenas críticas, ¿cierto?, de los estudios bíblicos de esta nueva modalidad como lo estamos realizando este año. Así es cierto. Así que hermanos, también agradecemos que están ahí conectados, que puedan compartir los estudios bíblicos en los cuales hemos profundizado, pero como lo dice usted, pastor, cuando lo vemos desde un punto de vista más cercano, nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús y todo lo que está escrito en la Biblia es mucho más cercano, valga la redundancia, a nuestras vidas. Amén, amén. Es más fácil de entender, dicen los hermanos, ¿cierto?, que ver la conversación, la explicación de la palabra. Así que, mi hermano, estamos muy contentos con esto. Así que le animamos a suscribirse en el canal Iglesia de Dios, Palabra de Vida, ¿cierto? Estar ahí pendiente de cada día lunes estamos subiendo un estudio de la palabra. Así es, pastor. Amén. Y el día de hoy nos compete estudiar, ¿cierto?, el libro de Hechos de los Apóstoles. Así es, pastor. Entramos a este panorama, ¿cierto?, del libro de los Hechos, que tiene harta acción y tiene momentos bien claves que no quiero anticipar porque, hermanos, sin duda alguna el Señor nos tiene que hablar en esta noche. Amén. Mi querido hermano Jonathan, para empezar, ¿cierto?, el libro de Hechos. ¿Por quién fue escrito este libro? Mire, pastor, el libro fue escrito por Lucas, ¿ya? Y de hecho, cuando comienza el escrito, dice que escribe esta segunda carta. En algunos casos, ¿cierto?, cuando ya se estudia más en profundidad, pastor, hablamos de que son reportes en la forma en que está escrito. Entonces, es Lucas. El libro de los Hechos también es la continuación directa, entonces, del Evangelio de Lucas. Lucas primero escribió lo que aconteció con Jesús, cierto, que ya lo acabamos de ver en el estudio anterior, que por cierto, si los hermanos no lo han visto, les recomendamos que vayan a ver, cierto, en el canal el panorama de los evangelios, y luego comienza a relatar, cierto, lo que sucede después de que Jesús resucita. ¿Qué sucede con los apóstoles? ¿Qué comienza a suceder con la comunidad, cierto, que creyó en el maestro, que lo vio resucitado? Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede a través de esto. Entonces, por eso es importante mencionar que Hechos no es solo historia, sino que es la historia que continúa sobre Cristo. Amén, amén. Qué importante es, mi hermano querido, que nosotros podamos conocer la historia de la iglesia. Alguien dijo una vez, el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Así es, así. ¿Y cuánta verdad hay en esa frase, pastor? ¿Cuánta Amén. verdad? Ahora, mi hermano Jonathan, el libro, ¿cierto?, de Hechos comienza diciendo que está dirigido a Teófilo. ¿Quién será Teófilo? Muy buena pregunta, pastor, porque sabe que incluso cuando estaba en el seminario nos hicieron esa pregunta y hay distintas visiones sobre Teófilo, pero podríamos mencionar que Teófilo era una persona interesada en conocer la verdad de la iglesia. Por eso este libro no es solo para él, y eso tenemos que tenerlo claro, sino que es para todos nosotros, porque nos muestra cómo nació la iglesia y cómo Dios sigue obrando hoy, incluyendo el derramamiento del Espíritu Santo, que ya vamos a hablar. Amén. Y mi querido hermano Jonathan, ¿cuál podríamos decir que es el propósito principal que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles? Fíjese que el propósito es mostrar la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra mediante el poder del Espíritu Santo. Los confines de la tierra en ese momento, pastor, nos indican de que estaban pensando en Roma, ¿cierto? Que era como el lugar lejano en ese momento, pero luego vemos cómo esto sigue avanzando, avanzando. Imagínense nosotros en Chile, Amén. en uno de los últimos lugares del mundo, ¿cierto?, viendo y compartiendo la palabra del Señor. Entendamos que esto no es por capacidad humana, sino por el poder del Espíritu Santo, pastor. Así que lo que comenzó en Jerusalén terminó alcanzando a todo el mundo. Amén. Y mi hermano Jonathan, si nosotros pudiéramos decir algún versículo, ¿cierto?, del libro de los Hechos que sea un versículo principal, que sea un versículo que nos ayude a entender este libro, ¿cuál sería? Pastor, este sería Hechos 1.8. El hecho de los apóstoles, ¿cierto? Nos dice en 1.8, y recibiréis poder y me seréis testigos, parafraseando lo que dice. Esto aquí vemos tres cosas clave, mis queridos hermanos. El poder viene del Espíritu Santo, el propósito es ser testigo y el alcance es mundial, pastor. Ese es el modelo de la iglesia del Señor.
Amén. El Señor dice, recibiréis poder, ¿cierto?, para ser testigos. Qué Así es. importante, mi hermano, es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y predicar la palabra en el poder del Espíritu. Y precisamente yo le quiero preguntar, mi hermano Jonathan, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Ese es un evento glorioso para la iglesia, pastor. Esta parte, créame que me apasiona mucho saber desde este punto. De hecho, el libro de los Hechos es un libro que apasiona demasiado. Y fíjese que ese día en el Pentecostés sucede algo sobrenatural, y es que descendió sobre los discípulos el Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así, esa es la primera evidencia que tenemos en el escrito. De hecho, muchos se asombraban, decían, estos hombres están borrachos porque era cerca del mediodía. Entonces, como que el resto no entendía, pero sin embargo los que lo estaban viviendo se comenzaron a llenar del Espíritu Santo. Los discípulos en ese momento, como les decía, comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero lo importante no es el fenómeno de lo que sucedió en ese momento, sino el significado. Dios estaba capacitando a su iglesia con poder. Amén. Bueno, ahí recordando, ¿cierto?, lo que dice Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice de que ahí algunos estaban confundidos, otros no sabían qué pasaba, otros se burlaban, otros estaban maravillados, pero alguien se levantó ahí para poder dar un sermón explicativo de ese suceso. ¿Quién fue esa persona, mi hermano Jonas? Esa persona, pastor, fue Pedro. El mismo Pedro, y fíjese, pastor, que voy a hacer un paréntesis, no lo tenía, pero creo que viene a la ocasión. Fíjese que en una ocasión yo estaba predicando a la generación emergente, teníamos un culto distrital, y mencionaba la historia de Pedro, porque ese Pedro que estaba en la barca, derrotado después de una jornada, que obedece al Señor y le dice, boga mar adentro, y sucede la pesca milagrosa, lo sigue, que luego ese Pedro, con todo lo que sucede en la historia, ¿cierto?, el que está relatado en los evangelios, niega a Jesús. Mm. Ese Pedro, finalmente empoderado por el Espíritu Santo, predica. Pastor, y cuando relata esa predicación, lo impactante es que este cambio, este empoderamiento del Espíritu Santo, lo hace predicar con autoridad, lo hace predicar, ¿cierto?, con fervor. Y esto nos enseña que el Espíritu Santo transforma completamente la vida de una persona. Y ese era el principio que quería rescatar de este mensaje que dio Pedro. Amén. Bueno, el sermón de Pedro fue tan poderoso, ¿cierto?, que ¿cuántas personas se convirtieron? Pastor, aproximadamente, queridos hermanos, 3.000 personas se convirtieron en el sermón que Pedro expuso. Si quieres saber, hermano, vaya, le invito a que pueda leer el libro de los Hechos para que comprenda el mensaje que presenta Pedro. Pero el poder del Espíritu Santo hizo que 3.000 personas se convirtieran. Entonces esto nos demuestra que el Evangelio se predica con poder, se predica con la llenura del Espíritu Santo, y eso dará frutos reales. Por lo tanto, no fue una estrategia humana, sino de que fue la obra del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro, dentro de su sermón, decía, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que qué importante es poder contar con la unción del Espíritu para predicar el Evangelio. Así es. Amén. Así que le invitamos, ¿cierto?, a estar ahí conectados. Vamos a pasar ahora a la segunda sección. Amén, mis queridos hermanos. Así que les invitamos a que puedan seguir conectados, a que puedan, ¿cierto?, compartir también el mensaje que se viene. La sección completa, pastor, la sección, no quiero menospreciar ni agrandar nada, pero el libro completo es extraordinario. Así Amén. que le esperamos, mis queridos hermanos. Amén, mi hermano Jonathan. Entonces ahora hablemos un poquito, ¿cierto?, sobre la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo vivían, mi querido hermano, los primeros cristianos? Los primeros cristianos, pastor, vivían en una vida en comunión, compartían los bienes, orando y perseverando en la enseñanza. Eso nos muestra, ¿cierto?, la esencia de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo y cómo era la unidad en la iglesia primitiva, ¿ya? Porque no era solo reunirse, sino que era compartir una vida. Y por lo mismo vemos que había generosidad, había comunión, oración y enseñanzas. La fe era vivida en unidad. Amén. Y esos principios están aplicables para la iglesia en el día de hoy. Completamente, eso nos muestra cómo debería ser nuestra comunidad hoy día de hoy. No mirar, ¿cierto?, quizás la reunión como un momento en donde llego, no converso con nadie, me voy, sino que son momentos donde podemos compartir de esta manera, que es el modelo bíblico del Señor.
Amén. Bueno, y la vida de los primeros creyentes también estaba marcada, ¿cierto?, por milagros, maravillas, prodigios que el Señor realizaba por medio de sus siervos, ¿cierto?, para poder bendecir a las personas. Así es, pastor. Y fíjese que dentro de los milagros que se destacan, a lo menos de lo que está relatado en Hechos, nosotros encontramos sanidades, liberaciones, señales hechas por los apóstoles. Bueno, el relato en algunos momentos incluso nos muestra que hasta la sombra, Mm. no voy a decir de quién, para que lo puedan leer los queridos hermanos, pero provocaban ciertas sanidades. Ahora, esto confirmaba de que Dios estaba obrando. Lo importante y el principio que nosotros debemos destacar, pastor, es que esto no era para espectáculo, Mm. sino que era evidencia del poder de Dios y de su amor por las personas. Y eso puede ser un tremendo principio para nosotros poder evaluar muchas veces cómo suceden las cosas, cómo se dan las cosas. De hecho, pastor, fíjese que antes de venir a grabar este estudio, estaba escuchando la predicación de un pastor de nuestra misión de otro país, y resulta que él compartía en la congregación justamente testimonios muy parecidos a lo que sucede. En algún momento también sucede acá. Una persona que estaba con cáncer, que oraron por él, fue al médico y no había más cáncer. Y ese es el Dios al que adoramos. Y me gloriaba en él porque así como Dios lo ha hecho allá, también lo hemos visto acá en nuestra iglesia. Y sin duda alguna, mis queridos hermanos, Dios lo seguirá haciendo hasta su venida. Amén. Debemos entender de que lo que mueve muchas veces al Señor, bueno, lo que mueve al Señor, ¿cierto?, a sanar a un enfermo es su amor y su compasión. Así es, eso es, así es, pastor. Amén. El libro de los Hechos también nos relata, ¿cierto?, de que la iglesia primera tuvo que enfrentar persecución, ¿ya? Y esta persecución al final fue para provecho de la iglesia, para que el evangelio se expandiera y pudiera crecer. Mi hermano Jonathan, el primer mártir que registra el libro de los Hechos, ¿quién es? El primer mártir, pastor, fue Esteban. Fíjese que Esteban fue un creyente que murió por su fe. El libro de los Hechos, ¿cierto? Cerca del capítulo 7, encontramos por ahí, ¿cierto? El relato de cómo él se presenta en el Sanedrín, cómo les indica de que ellos están en contra del derramamiento del Espíritu Santo, y eso fue el motivo por el cual él posteriormente sacaba la ciudad y apedreado como tal. Pero algo que me sorprende del relato, pastor, es que incluso Esteban, estando en ese momento, en su último momento, le dice al Señor que no tome en cuenta el pecado de estos. Y eso nos habla de una transformación real en el corazón de una persona, porque aún estando en el peligro mismo, está tomando las mismas decisiones y acciones que tomó Jesucristo, ¿cierto?, cuando llegó a la cruz. Amén. Entonces, su vida nos muestra compasión, valentía y fidelidad hasta el final por la fe. Amén. Y Esteban era un joven, ¿cierto? Y dice la palabra que era lleno del Espíritu Santo, Así es. lleno de sabiduría y además era un servidor en la iglesia. Así es, y sí, hermano, y si leen en detalle se darán cuenta que dice, pongan énfasis en cómo se colocaba su rostro cuando estaba realizando su intervención en el Sanedrín. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes? Fíjese, pastor, que fue la persecución que había en Jerusalén. La persecución obligó a los creyentes a salir de la ciudad, pero lo que parecía algo negativo, pastor, fue usado por Dios. Amén. Amén. Entonces el efecto que tuvo la persecución fue la expansión del evangelio. Así es, la persecución no detuvo a la iglesia, mis queridos hermanos, sino que la impulsó. Imagínense nosotros, acá en Chile, en el último país, en el último lugar del mundo, como dice por ahí un salmista mundano. Pero imagínense nosotros acá, eso fue lo que hizo Dios, impulsó. Entonces, donde los creyentes iban, llevaban el evangelio, pastor. Amén. Y nosotros debemos dar siempre gracias al Señor de que, bueno, en esta parte del mundo nos sufrimos grandes persecuciones. Persecución que te rechacen un tratado, que no te quieran escuchar, ¿cierto? El mensaje. Pero hoy en día, mi hermano Jonathan, hay países donde están pasando persecuciones. Sí, pastor. La verdad las cosas, queridos hermanos, que como lo dice nuestro pastor, nosotros damos gracias a Dios por haber nacido en un país donde todavía hay libertad en esta área en donde podemos cumplir la tarea sin ningún riesgo, pero hay lugares en donde el evangelio no se conoce y una persona que llega con ese evangelio o que va en contra incluso de las políticas de Estado de un país son llevados a la muerte. Hace poquito veíamos por internet la cantidad de cristianos muertos por predicar, pastor. Entonces,
nos damos cuenta que todavía hay hombres que están con la misma pasión y el servicio de los apóstoles. Amén. Siempre debemos estar como iglesia orando por los misioneros y apoyando, ¿cierto?, a quienes llevan la palabra del Señor, sobre todo aquellos países, ¿cierto?, que son complicados para predicar. Así es, pastor. Amén, mi hermano. Los invitamos, ¿cierto?, a seguir conectados acá y ahora vamos a pasar a una próxima sección. Amén. Así que les dejamos ahí, queridos hermanos, vaya a buscar un tecito, vaya a buscar algo, comparta con nosotros este estudio bíblico. Mi hermano Jonathan, el libro de los Hechos nos habla de que en un momento, ¿cierto?, ocurrió una conversión que fue clave para el cristianismo. De hecho, la palabra de Dios nos dice de que las ropas de Esteban las estaban poniendo a los pies de este personaje. ¿De quién se trata? Aquí, pastor, estamos hablando de Saulo, que posteriormente luego se va a llamar Pablo, pero Saulo era la persona antes de convertirse al cristianismo y era un perseguidor de la iglesia y los perseguía con convicción, porque lo que hizo usted, recientemente hablamos, ¿cierto?, de la muerte de Esteban y él estaba ahí. Entonces, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, él pensaba que lo estaba haciendo por la motivación correcta. Amén. Bueno, y la palabra de Dios dice de que Pablo era un hombre muy educado, preparado, también instruido a los pies de Gamaliel, pero estaba errado en su conocimiento. Así es, y eso lo llevó justamente a actuar como actuó. Amén. Pero este Saulo, ¿cierto?, que después nosotros lo conocemos como Pablo, ¿cómo fue su encuentro con el Señor? Porque un encuentro con el Señor lo cambia todo, ¿cierto? Así es, pastor, y ese es el principio. En este momento vamos a partir por el final, pero ese es el principio bíblico, mis queridos hermanos. Porque fíjese que Pablo, cuando va camino a Damasco, Jesús en el camino, ¿cierto?, sale como un destello, a lo que, ¿cierto?, lo deja que no puede ver. Y le hace la pregunta, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro, mis queridos hermanos, fue lo que cambió completamente la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque no fue simplemente religión, conocimiento o doctrina, sino que fue una experiencia real con Jesús. Amén. ¿Y en qué se convirtió, ¿cierto?, este Saulo, ahora llamado Pablo? ¿Qué es lo que llegó a ser él? Él llegó a ser apóstol, pastor. Amén. Mire cómo trabaja el Señor y cómo nos da testimonio de las transformaciones cuando hay un encuentro real, porque aquel hombre que perseguía a cristianos, que estuvo justamente vamos a seguir colocando el ejemplo de Esteban, pero luego tener un encuentro con Jesús lo lleva a transformar su vida y a ser un apóstol de él. Entonces pasó de ser perseguidor a ser predicador. Esto demuestra que la transformación con un encuentro con Jesús es real en la vida de una persona. Amén, amén. Qué poderoso, ¿cierto? Es un Así tremendo es. ejemplo el apóstol Pablo a todos los que nosotros amamos la palabra, amamos estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento. Pablo es como uno de nuestros modelos, ¿cierto? Aparte del Señor Jesús, el más grande de todos, Pablo, ¿cierto? Pablo mismo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así es, esas fueron las palabras de Pablo. Y bueno, le anticipamos a los hermanos que no se pierdan el próximo estudio porque vamos a hablar justamente de la gran cantidad de cartas paulinas, ¿cierto?, que encontramos, en donde vemos el servicio, la pasión de este hombre por Cristo. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿quién llevó principalmente el Evangelio, ¿cierto?, a los gentiles? Pastor, fue principalmente Pedro y Pablo, porque el Evangelio originalmente fue predicado a los judíos, pero en el libro de los Hechos vemos un cambio muy importante en esta materia. Y ahí es donde nosotros nos podamos dar cuenta cómo Dios comienza a abrir las puertas a los gentiles, y es decir, a todos los que no eran judíos. Amén. Y el libro de los Hechos nos relata quién fue el primer gentil convertido. Amén. El primer gentil, pastor, fue Cornelio, ya que era un gentil convertido sin hacerse judío. Entonces, esto nos muestra algo bien, bien claro, pastor, porque fíjese que Cornelio un poquito era un centurión romano, ya era un hombre temeroso de Dios, pero no era judío. Entonces, esto nos demuestra, pastor, que las barreras del mensaje no tienen culturas, no son sociales ni religiosas, sino de que el mensaje es para toda la humanidad. Entonces,
cuando vemos esto y el relato justamente con Cornelio, nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. ¿Ya? La salvación no depende de una cultura o una tradición, sino que depende de la fe en Cristo. Amén. Y bueno, y qué importante era que Dios utilizara quizá a Pedro para realizar esa primera conversión, porque cuando uno ve la Biblia, Pedro era un poquito cuadrado, podríamos decir, en su estructura de servir al Señor, y Dios le tiene que dar una revelación para que él se abra y entienda que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino que es para todos. Exacto, le costó entender a Pedro, pero justamente como hizo usted con la revelación, Pedro pudo entender. Amén. Mi hermano Jonathan, usted nombraba también de que Pablo fue un instrumento clave para llevar el Evangelio, ¿cierto?, a todo el mundo, ¿ya? ¿Cómo, cómo fue, ¿cierto?, el llamado misionero de Pablo? ¿Cómo se caracterizó Pablo por este llamado a predicar? Fíjese, pastor, que después de la conversión entiende que el Evangelio no es para quedarse, sino para ser llevado a otras personas. Esto lo comienza a movilizar al hombre. Entonces su vida refleja pasión, entrega, obediencia, porque a pesar de las dificultades, cuando leemos el libro de los Hechos y además después lo complementamos con todas las epístolas paulinas, nos damos cuenta que este hombre nunca se detuvo, nunca se detuvo. Entonces, esto nos enseña que el Evangelio no es solo en algo que nosotros creamos simplemente, sino que es algo que nosotros debemos compartir con pasión. Amén. Imagínate, Jonathan, de que ellos predicaban el Evangelio sin tener redes sociales, sin tener un vehículo, un avión, un bus de traslado. Imagínate, y ellos, la pasión que los movía, la unción del Espíritu, ¿cierto?, que los impulsó a predicar el Evangelio por todo el mundo. Así es, cuando vemos los grandes trayectos que tenían que hacer entre una ciudad y otra, lo que tenían que hacer. Muchas veces, pastor, y disculpe que se me extienda en este punto, pero lo que usted dice es completamente cierto, porque nosotros muchas veces somos nosotros mismos quienes nos limitamos, que los recursos, que la comodidad, y estos hombres vemos que iban de casa en casa, no había donde dormir, el Señor le dijo, no se preocupen, vayan nomás, y, y había pasión, había pasión. No sabían lo que le esperaba en el destino, pero sí tenían claro lo que tenían que hacer, y era predicar el Evangelio. Amén. Pablo, ¿cierto?, realizó varios viajes. ¿Cuántos viajes más o menos realizó Pablo? Pastor, tenemos registro, ¿cierto?, de 3 viajes principales. Entonces, sabemos que realizó estos 3 viajes misioneros importantes. De hecho, es más, cuando nosotros queremos saber más, hay hojas en la Biblia que a lo mejor nosotros no llegamos, pero en la mayoría de las Biblias encontramos siempre los mapas de los viajes de Pablo, ¿cierto?, en donde nos muestra por qué lugares se movió y hacia dónde fue. Pero esto nos muestra de que se movió por distintas regiones predicando, formando discípulos y plantando iglesias, pastor. Algo Amén. tan necesario en este tiempo. Amén. Y Pablo tenía una estrategia. Pablo iba a ciudades principales para poder plantar iglesias. ¿Qué ciudades plantó iglesia Pablo ahí? ¿O visitó para predicar? Fíjese que dentro de esto podríamos nombrar Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos, entre otras, ya siendo esta de las principales. Estas ciudades, ¿cierto?, no eran cualquier lugar, sino que eran en centros importantes de cultura, de comercio, de influencia. Fue muy estratégico, ¿cierto?, bajo la visión del Espíritu Santo, porque al predicar ahí también esto podría provocar de que el mensaje también se fuera expandiendo a través del comercio, ¿cierto?, y las personas que se pudieran compartir. Entonces, vemos que Pablo en este caso no iba a ciertos lugares por azar, sino de que iba donde el Evangelio le permitía impactar la vida de personas. Amén. Y algo también que nosotros debemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que Pablo no trabajaba solo. Pablo tenía su equipo de trabajo, tenía su Timoteo, su Sila, ¿cierto?, que lo acompañaban en estos viajes. Así es, pastor. Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, estos equipos, estas estrategias que Pablo quedan registrados y nos muestra cómo poder también tomar este modelo para poder seguir trabajando. Amén. Así que le invitamos, ¿cierto?, a seguir conectados y continuamos con el estudio. Amén. Amén. Ya entramos, ¿cierto?, a la última sección del estudio bíblico del libro de los Hechos en el día de hoy. Y mi hermano Jonathan, en Hechos capítulo 15 se celebra un concilio. La iglesia se reúne, habían asuntos que discutir, que tratar, había que ponerse de acuerdo. ¿Qué se decidió en ese concilio, en el primer concilio de la iglesia? Pastor, esto es algo muy importante porque fíjese que lo que se decía es que los gentiles no debían seguir toda la ley judía para ser salvos, que era algo que se estaba enseñando, ¿ya? Este fue un momento clave para la iglesia primitiva
Porque estaba esta discusión, ¿los gentiles debían o no cumplir la ley para ser salvos? Y la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y no por cumplir reglas. Entonces, esto define la verdad central del Evangelio, mis queridos hermanos. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. Amén. Y qué importante, mi hermano Jonathan, de que como iglesia nos juntemos en la asamblea, las convenciones, ¿cierto? Para poder discutir también asuntos y ponernos de acuerdo para seguir trabajando. Exacto, porque cuando hay esta coordinación, esta claridad, la iglesia trabaja en comunión y bajo una misma estructura y guía siempre a través del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano Jonathan, y los apóstoles, ¿cierto? En esta tarea misionera de ir y predicar el Evangelio, ¿qué dificultades encontraron en el camino? Wow, pastor. Estas son preguntas que muchas veces no nos gustan escuchar las respuestas, porque hasta acá hemos visto lo maravilloso y lo apasionado de esto, pero ¿sabe qué? Los apóstoles enfrentaron persecución, enfrentaron cárceles, enfrentaron azotes, oposición, pastor. Entonces, seguir a Cristo no fue fácil para los apóstoles, ¿ya? Porque como les decía, tuvieron que pasar más de alguna de este tipo de situaciones. De hecho, Pablo, es más, cuando veamos las cartas paulinas, él cuando presenta sus credenciales, cuando le pregunta, cuando lo quieren desacreditar, él empieza a enumerar todo lo que ha pasado y es realmente eh, una lista grande de las cosas que tuvo que pasar, perdón. Pero a pesar de todo, no dejaron de predicar. Entonces esto nos enseña que el Evangelio tiene un costo, mis queridos hermanos. Y por eso les decía que muchas veces es lo que no nos gusta escuchar, pero sí tengamos claro que por sobre todas las cosas siempre vale la pena. Amén. Imagínate que Pablo igual, dentro de los costos, ¿cierto? De poder predicar el Evangelio, muchas veces le faltó el apoyo de la iglesia. Y Pablo tuvo que trabajar y sostenerse para seguir predicando el Evangelio. Es verdad, él lo deja registrado que tuvo que seguir, pasar esas necesidades, pero sin embargo el hombre siguió y siguió. Nadie lo detuvo, Nada lo ni la detuvo. mordedura de la serpiente, siempre lo digo. Pero no me voy a anticipar, no me voy a anticipar. Amén. Mi hermano Jonathan, Pablo, ¿cierto? Tú nombraste de que vivió muchas situaciones. ¿Qué ocurrió, ¿cierto? ¿Qué le ocurrió a Pablo en sus viajes? Pastor, él fue encarcelado, fue apedreado, fue perseguido, fue azotado. Él lo dice, 39-1, y ahí lo relata en más de alguna ocasión. Pero Pablo enfrentó muchas dificultades, mis queridos hermanos, pero nunca dejó su misión. Él tenía claro lo que tenía que hacer, y eso era el motor para no abandonar lo que él tenía que hacer. Él entendía cuál era su propósito. Pero mis queridos hermanos, este ejemplo de Pablo nos desafía el día de hoy a preguntarnos, ¿estamos nosotros dispuestos a mantenernos firmes incluso en medio de las dificultades? Son preguntas, pastor, que quizás todos en algún momento deberíamos hacernos para ver dónde está nuestra fe. Amén. Imagínate que en una parte, ¿cierto?, del libro de los Hechos nombra de que un profeta le habla a Pablo y le dicen, el del varón de quien es este cinto, lo tomarán preso y lo llevarán, ¿cierto?, ahí detenido por causa de predicar el Evangelio. Y yo te pregunto, mi hermano Jonathan, ¿dónde termina Pablo, ¿cierto?, en el libro de los Hechos? ¿Cómo termina la historia ahí? El registro nos dice de que Pablo termina predicando en Roma, pastor. ¿Ya? Entonces el libro termina ahí, que era el centro del mundo en ese tiempo, que es lo que le mencionaba al inicio. Entonces, esto es algo significativo porque muestra que el Evangelio llegó hasta el corazón del imperio romano, que era el principal perseguidor, ¿cierto?, de los cristianos en aquel momento. Entonces, lo que comenzó con unos pocos llegó a impactar al mundo completo. Amén, amén. Y mi hermano Jonathan, mira, para que podamos, ¿cierto?, nosotros reflexionar ahora, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en lo que es la vida del cristiano y la vida de la iglesia para cumplir esta gran comisión. Me gustaría, ¿cierto?, que tú nos pudieras contar cómo es que el Espíritu, ¿cierto?, puede usarnos, capacitarnos para esta tarea. Pastor, fíjese que él es el protagonista que hoy día guía, que capacita y que dirige a la iglesia. Ese es el papel que cumple el Espíritu Santo en este tiempo. Porque si leemos todo el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de algo muy claro. El Espíritu Santo es el protagonista. Es Él el que guía, es Él que da dirección, es Él el que capacita y el que da poder. La iglesia no avanza por talento humano, pastor. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, mis queridos hermanos. No avanza por lo que nosotros podamos hacer, sino que avanza por su poder.
Entonces, sin el Espíritu Santo, una iglesia no vive. Amén. Bueno, de hecho, en teología, ¿cierto? Algunos dicen el libro de los Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Así es, ese término se dice bastante. Amén. Mi hermano Jonathan, ¿qué podemos aprender nosotros, ¿cierto? Del libro de los Hechos de la iglesia primera, primitiva, ¿cierto? Para nuestro tiempo en el día de hoy. Pastor, el principio es bastante claro, que es vivir en unidad, oraban, perseveraban y estaban comprometidos con la misión. Entonces, esto nos demuestra algo muy, muy claro, mis queridos hermanos, querido pastor, de que no era una fe superficial, sino de que era una fe vivida, puesta en práctica y llena del Espíritu Santo. Amén. El mensaje central, ¿cierto?, que nos presenta el libro de los Hechos es que podamos predicar, ya que podamos compartir el Evangelio. Y me gustaría, ¿cierto?, que tú pudieras, mi hermano Jonathan, animarnos, ¿cierto?, con una palabra de exhortación para este tiempo, a cómo podemos nosotros ver este modelo, ¿cierto?, en el libro y aplicarlo hoy. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos el mensaje central, ¿cierto?, de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el Evangelio avanza con poder a pesar de la oposición, pastor. Amén. Ese es el mensaje central, el cual nada puede detener el plan de Dios. Es así de sencillo. No hay persecución, no hay dificultades, mis queridos hermanos, no hay oposición. El Evangelio siempre seguirá avanzando. Cuando nosotros vemos la historia, cuando vemos que empezaron a martirizar a los cristianos, aquí nosotros nos estamos sentando en los apóstoles, pero cuando vemos que después de ese tiempo, más hombres siguieron por muchos años, pastor, con la persecución, y eso hoy día permite a llegar acá a nosotros el año 2026 a seguir presentando este mensaje, nos damos cuenta del poder de la palabra y que no hay nada que pueda detener el avance cuando el Espíritu Santo tiene el control. Y hoy día nosotros somos parte de esa historia. Por lo tanto, tenemos el deber, querido pastor, de poder entregar este mensaje a los demás hermanos. Así que, hermano, si está pasando algún momento complicado, si alguna situación difícil, si su ministerio ya esté trabajando en una iglesia o en algún lugar, ve que enfrenta oposición, no se preocupe, como lo hemos dicho siempre, pastor, está en el camino correcto. Porque cuando está respaldado por Dios, Él le seguirá fortaleciendo, le seguirá guiando, seguirá abriendo las puertas. Cuando muchas veces nos hemos encontrado con una muralla y el Señor nos sorprende, ¿cierto?, con una salida para poder seguir adelante. Lo importante es no detenerse por nada. Amén. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia prevalecerá. El Señor dijo, derramaré de mi Espíritu Santo para que ustedes prediquen el Evangelio en el poder del Espíritu. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablaremos nuevas lenguas, echaremos fuera demonios, sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y aun si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Así es. Y todo eso, pastor, nosotros lo vemos en la vida, ¿cierto?, de estos hombres que siguieron adelante a pesar de todo. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos en consideración que así como ese mismo día 3.000 personas entregaron su vida a Cristo, hoy día la pregunta y el mensaje es el mismo. No es qué pasó ese día, sino es que qué está pasando hoy día en nuestro corazón. Debemos abrir nuestro corazón a que el Espíritu Santo nos llene como lo fue en el Pentecostés y como vemos cómo empoderó a estos hombres para nosotros poder hoy día seguir cumpliendo con esa misión, pastor. Amén. El mensaje que los apóstoles predicaban era el siguiente: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con poder, Cristo santifica la vida del creyente y Cristo vuelve. Así que, mi querido amigo, si tú estás viendo este video y quizás tú estás alejado del Señor, estuviste quizás un tiempo en una iglesia, te alejaste, o quizás nunca has conocido al Señor y te está llegando este video, créeme que no es casualidad. El mensaje sigue vigente. Cristo aún no ha venido, pero pronto volverá. Así Y es es. necesario que podamos estar a cuentas con el Señor. Así que, mi hermano Jonathan, me gustaría que pudiera dirigir, quizás si hay algún amigo mirando y le gustaría volver al Señor o a entregar su vida al Señor, que lo pudiéramos dirigir en una oración, ¿cierto?, de entrega al Señor. Amén. Amén. No olvidemos, queridos amigos, hermanos, de que el mensaje sigue vigente. El mensaje es arrepiéntete, vuelve a Dios y recibe vida nueva.
porque el Evangelio no es solo para escuchar, sino para responder. Así que si estás ahí, te invito a que puedas cerrar tus ojos y orar junto a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este tiempo por la vida, Señor, de cada una de las personas que puede estar escuchando este estudio, viendo, Señor, este mensaje que tú hoy día colocas delante de las personas, Señor. Padre Celestial, tú estás llamando siempre a la reconciliación, Señor. Hemos visto, Padre Celestial, que siempre hay oportunidad. Y en estos momentos, Padre amado, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, comience a obrar en el corazón, Señor, que escuche este mensaje, Señor. ¿Para qué, Padre Celestial? Para que pueda ver la grandeza de tu amor, Señor, para que pueda ver las maravillas que tú tienes para sus vidas, Señor, y lo que tú estás haciendo el llamado el día de hoy, a que se puedan arrepentir de sus pecados y volver a reencontrarse contigo para recibir el amor que tú tienes para entregar. Así que, Dios, yo te pido que tú bendigas, que tú, Padre Celestial, permitas el perdón de los pecados y que tu Espíritu Santo pueda guiar al arrepentimiento para poder llegar a un lugar, congregarse, porque tu venida está pronto, Señor, y debemos estar a cuenta contigo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte, ¿cierto? A compartir también esta bendición con otras personas. Y mi querido hermano Jonathan, siempre un gustazo. Siempre es un gusto, pastor, poder compartir de la palabra, poder aprender en conjunto y poder conversar estos temas que son tan apasionados para poder comprender nuestra fe, para poder comprender quién es Dios, que hoy día está y qué es lo que viene. Así que dejamos invitados a todos nuestros amigos, hermanos, seguidores del canal a que puedan estar atentos porque la próxima semana, ya lo anunciamos ya, vamos a estar hablando sobre las cartas paulinas. Amén. Un panorama general y vamos a seguir viendo qué sucedía en aquel momento. Amén. Así que nos estamos viendo. Bendiciones. Que esté muy bien, bendiciones.